La geopolítica nos afecta a todos y Europa no tenemos el control. El precio de las materias primas se traslada luego a los precios del consumo y desde Europa no hemos trabajado para asegurarnos los bienes claves que nos pueden dar el bienestar. Charlamos del presente y futuro, de la dominancia de China, de la transición energética y del declive de Europa. Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy estamos en el Investor Forum en Madrid, el cual nos han invitado nuestro amigo Santiago para poder asistir en este evento. Y hoy vamos a tener un capítulo muy especial donde vamos a hablar un poco de geopolítica, de cómo afecta a las materias primas y recursos. Con nosotros hoy tenemos a Santiago Cuesta López, que es director del Iberian Sustainable Mining Cluster y también es director del Centro Tecnológico ICANCIL. También tenemos a Sebastián Cotín, que es experto en geopolítica especializado en Asia. Con ellos lo que queremos hablar es de la dependencia que tenemos sobre las materias primas y que al final la Unión Europea está completamente dependiente de los países alrededores. Lo hemos visto en Rusia con el gas, lo estamos viendo en China con todo lo que son, por ejemplo, con el cobre, ¿no?, que es el máximo exponencial. Entonces queremos ver cómo está afectando toda la geopolítica actual y cómo nos puede afectar esto en el tema de materias primas, siempre evidentemente teniendo en cuenta que lo que queremos ver al final es potenciales inversiones en materias, ¿no? Así que sin más, voy a dar palabra, por ejemplo, a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Amadeu? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a tu podcast, un placer. Un placer también tenerte aquí en Madrid, en el foro de inversiones que hemos organizado en el marco de los proyectos internacionales y proyectos europeos. Y como comentabas, bueno, pues a nivel mundial y en particular a nivel de la Unión Europea, tenemos un grave problema de suministro de materias primas y materias estratégicas, ¿no? El principal problema surge de la dependencia tecnológica de ciertos tipos de materias minerales. Nuestra sociedad también está evolucionando y está generando una gran dependencia de una serie de tecnologías que sirven para nuestro bienestar. Algunas son estratégicas para pelear contra el cambio climático, para generar nuevas fuentes de energía, y otras son necesarias para nuestro bienestar social. Y todas estas tecnologías, podemos nombrar alguna de ellas, ¿no? Todo el mundo quiere o estamos empujando la electrificación del vehículo, del transporte. Pues bueno, esta tecnología requiere nuevos tipos de baterías que tienen elementos como el grafito, como el litio, como el cobalto, elementos que geológicamente se encuentran en ciertos países o en ciertas zonas de nuestra corteza terrestre y que por tanto son susceptibles de quedar en la propiedad de aquellos que los poseen en su tierra y de aquellos que los están explotando, ¿no? Tenemos otro tipo de tecnologías que son importantísimas hoy en día, como podemos hablar de los imanes permanentes, imanes que para que funcionen correctamente requieren un tipo de materias primas que se llaman tierras raras, en concreto el neodimio, y que son necesarias para un montón de cosas de nuestro día a día, como los pequeños actuadores, los discos electrónicos, todo lo que tiene que ver con los pequeños actuadores en el vehículo eléctrico y también en cualquier tipo de automóvil. Y, por ejemplo, y muy importante, son el núcleo del motor de los molinos de viento con los que generamos energía eólica, energía renovable en principio. En principio. En principio, porque habría que hablar mucho de la huella de impacto que generan este tipo de energías, porque necesitan una minería muy intensiva, una minería estratégica, una minería que existe en ciertos países, donde encima además parece ser que no se cumplen todos los criterios de sostenibilidad que tenemos en Europa para su extracción, y donde al final todavía no se ha resuelto el término de su ciclo de vida. Todavía no hay una solución del reciclaje. Este es un gran punto y que siempre lo hablo, ¿no? Hemos hecho las últimas semanas varios capítulos dedicados al uranio, a la energía nuclear, y al final ves que la huella de carbono, si comparas la nuclear con las renovables, es muy parecida, y es exactamente por eso, porque si estudias todo el ciclo de vida, pues evidentemente las renovables tienen una serie de metales que no están aquí, se tienen que minar en ciertos países, y luego tienes
pues todo el problema de residuos, de cómo reciclas pues todas esas hélices, todos esos paneles solares, que eso no está resuelto, ¿no? Y las emisiones de transportar los recursos. Efectivamente. Que nos olvidamos de esto. O sea, lo lógico es tener una solución, claro, tener una solución logística, de estrategia, de almacenamiento estratégico, que al final permita que donde tenemos los medios de producción tengamos también los recursos. Y eso, evidentemente, ya choca de por sí con la geopolítica, choca de por sí con la estrategia de los distintos países. Entonces, tenemos ahí encima de la mesa un montón de tecnologías que está claro que las necesitamos, pero nadie está pensando en analizarlas 360 grados. O sea, desde el principio hasta el final, e incluso la posibilidad de cerrar el círculo con economía circular. Y es bastante complicado, porque nos hemos lanzado, por ejemplo, a la electrificación del vehículo eléctrico, pero con una dependencia, una tecnología del litio, que a día de hoy se plantean construir 40 gigafactorías en Europa, para alimentarlas, estas 40 gigafactorías, necesitaríamos 3 veces la producción mundial actual de litio. Eso supone movilizar muchísima más minería, con el consiguiente impacto medioambiental. Transportar el litio a Europa, con el siguiente número de emisiones o incremento de emisiones. Todavía no está resuelto, aunque hay avances en el campo y se está trabajando a nivel de la Comisión Europea y distintos proyectos financiados, nosotros participamos en uno de ellos, se está consiguiendo, empezando a vislumbrar el reciclado eficiente de esas baterías para volver a inyectar en el círculo el litio. Es complicado. Pero es muy complicado. Y esto ahora lo puedes exportar a todo lo que tiene que ver con la manufactura de teléfonos móviles, con lo que tiene que ver con los imanes permanentes que comentábamos antes, con lo que tiene que ver con las aleaciones de altas prestaciones. Hubo hace poco el shortage en magnesio, ¿no? Que son aleaciones que permiten tener alta resistencia y bajo peso, sobre todo en aeronáutica, en cierto tipo de vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, podemos hablar de un montón de tecnologías que las necesitamos hoy en día, que están claro que están allí y que somos dependientes de ellas. Y que encima además, porque si luego hablamos de otro tema, como puede ser la defensa o las tecnologías militares, claro, o hablamos de tecnologías o de sectores más estratégicos, donde es necesario también materias primas, o de tecnologías para la salud. Al final, materias primas hace falta también para hacer fármacos. Sí, sí. En los excipientes. Y eso nos genera un shortage, ¿no? Nos genera una dificultad de suministro. Europa, además, todos sabemos que tenemos un grave problema, porque no tenemos, por supuesto, en nuestro subsuelo todas las materias primas tecnológicas que necesitamos, pero es que además hemos sido bastante ineficaces y decidimos generar tecnologías, pero ser extremadamente dependientes, como es el caso, por ejemplo, de los microchips. Somos líderes en generar tecnología junto con Estados Unidos, tenemos una serie de regiones en Europa con factorías de microchips, pero no tenemos ni las materias primas ni la base intermedia para los microchips, que todas se exportan de Taiwán, se exportan de Japón, China, etcétera, etcétera. Y los microchips están en toda nuestra tecnología que desarrollamos autóctonamente también dentro de Europa, ¿no? En los distintos países. Entonces, eso si encima lo sumamos a una sociedad egoísta, en donde el reciclaje es algo que lo vemos muy de lejos, en donde apostamos por la obsolescencia programada, en donde no apostamos por una economía circular, sino por una economía de la moda, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, todo el mundo quiere cambiarse de móvil, todo el mundo quiere cambiarse tal, y todo eso genera unos recursos y unas necesidades de recursos brutales, cuando la economía circular y el reciclado todavía no están resueltos. A eso le sumamos quiénes son los países que lideran todo esto y quiénes son los países que más consumen. Y ahí aprovecho para generarle el juego a nuestro contertulio, para ver quiénes son los actores y por qué tenemos esas dependencias y cómo podemos resolverlas. Bueno, en realidad esas dependencias se generan de una manera absolutamente extraordinaria e irresponsable con China. Y se produce porque en su día hay una política de los Estados Unidos que es quien la promueve, de lo que llamaron el engagement, involucrar, ¿no? El tratar de que China se convierta en un país democrático. Estamos hablando no de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, pero principalmente desde hace 20 años. El momento crítico es cuando se impulsa la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Desde ese momento, China empieza a participar en el comercio global, en lo que llamamos globalización, ¿no? Con las mismas reglas, adaptado a las mismas reglas que el resto de los actores que están en el comercio mundial. Y sucede que todos los países, y ahí Europa
En ese momento, pues debió ser maravilloso y todos hemos tenido acceso. Tú mencionabas, me ha gustado mucho lo de la economía de la moda, ¿no? Tenemos acceso a muchísimos productos que probablemente hasta son innecesarios, de baja calidad, pero que eran muy fáciles y muy baratos de fabricar en China. Y Europa se ha estado suministrando desde un punto de vista del consumo de muchísimos productos que en Europa, de acuerdo a nuestros estándares, en todos los sentidos, ¿no? Laborales, principalmente laborales, que incrementan muchísimo el coste, ¿no? Porque tenemos derechos en la realidad y salarios, hay salarios mínimos que son altos. Es lo que hacía o que hace competitivo China respecto a Exacto. Eso es lo que hace competitivo China, eso es lo que hace crecer a China de una manera desproporcionada. Empiezan fabricando materiales que no son relevantes, empiezan con la manufactura, empiezan con los tejidos, con la ropa, para simplificar. Y ahora ya entran, gracias a ese impulso de la política de engagement, se acaban convirtiendo en una potencia económica mundial hasta el punto. Sobre esto podríamos hablar mucho más, pero no tiene mucho sentido extendernos ahora. Simplemente os digo que hay controversia. No está tan claro que China vaya a superar a los Estados Unidos como primera economía mundial, como se proclama en muchos medios de comunicación, y expertos con los que yo estoy en conversaciones permanentes dudan de que eso vaya a suceder, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo una economía potentísima. Porque no sabemos si les sale a cuenta. Hay una especie de no interés. Ah. Efectivamente, estás en lo correcto ahí, Amadeo, porque ni siquiera China entiende muy bien si quiere seguir ese camino. Claro. Sí. La realidad, ¿cuál es? Que China se convierte, digamos, en la fábrica del mundo. Comenzamos a importar de una manera absolutamente desproporcionada en lo que se llama el trading balance, un balance en el comercio que es muy negativo en contra de Europa, ¿no? Y en favor de China. Y eso genera problemas de competitividad. Nuestras empresas hay muchísimas tensiones que se van, por desgracia, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? En donde todo acaba perjudicando a Europa. En este caso menciono Europa porque es un ejemplo quizá que en este caso una organización supranacional que acaba pagando los problemas de políticas que se impulsan desde Occidente, ¿no? En especial de los Estados Unidos. Pero ¿por qué ha pasado en Europa y no en Estados Unidos? Si representa que todos son Occidente, si representa que las políticas deberían ser parecidas, pero en cambio ha afectado mucho más a Europa. Por la dependencia. Por la dependencia. China se convierte en el proveedor de Europa. Y eso, cuando comienzan, para comprar ropa, dicho sea con todos los respetos, no hay ningún problema, pero cuando entramos ya en este terreno, que es el que nos ocupa, que es el de los minerales críticos, el de las materias primas críticas, aquellas que son necesarias para garantizar nuestro futuro, probablemente también con necesidades creadas, ¿no? Pero al final, en lo que se refiere a energía verde es muy importante, como decía Santiago, ¿no? Y hacía hincapié en esos materiales necesarios para las energías verdes y para las renovables. Al final nos encontramos con que China es una potencia mundial en tecnologías de gran desarrollo. Hoy lo es. Y además la política de engagement, de involucrar a China en los sistemas democráticos, no solo no funcionó, sino que es un fracaso absoluto porque no se ha movido un centímetro. Claro. Por tanto, todo aquello le ha servido mucho a ellos y muy poco a quienes iniciaron esas políticas. Exacto. ¿No? Fíjate lo que comentaban hoy nuestros invitados del Reino de Marruecos, que un grupo chino ha invertido en hacer la gigafactoría de baterías en Marruecos, donde tienen los yacimientos de litio. O sea, fíjate la parte estratégica. O sea, yo quiero vender baterías a Europa, lo hago a través de un país que está al lado de Europa, que está frontera, que va a tener una fácil canalización. Lo hago a través de una empresa que financio con mi capital chino. ¿Para qué? Para generar inversión en un grupo francés. Es decir, las baterías del grupo francés X, líder de nuestra emblema y de nuestra Francia, por así decirlo, van a estar generadas en otro país que no es europeo, a través de China, mientras ellos se reservan todos los recursos. Exacto. Yo sé esto algo que no termino de entender por qué Europa ha jugado tan mal, ¿no? O sea, veo en la mayoría de proyectos de África donde China ha hecho lo que has comentado con esta gigafábrica de litio, y esto es algo que Europa podría haber hecho perfectamente. Podría estar invirtiendo, digamos, en el país africano para asegurarse recursos y para traer también prosperidad, digamos, allí, cosas que les fueran interesantes. Pero en cambio no lo ha hecho, ni le ha interesado y no puedo entender por qué.
Yo diría que en esa cuestión concreta entramos en la diferenciación entre geopolítica y comercio. Europa es una potencia en el mundo del comercio, en todo el mundo. Es una potencia global en el mundo del comercio y de la economía. En cambio, es muy pequeñita en la geopolítica y tiene muy poca influencia en el peso global en relaciones internacionales, en cuestiones que tienen que ver con el diseño de políticas globales. Entonces, hace una apuesta muy fuerte porque ese comercio funcione lo mejor posible. Tenemos el mercado único, que es una maravilla, pero al mismo tiempo no ha utilizado ese poder económico para proyectar poder geopolítico, para convertirse en un ente que influya Claro. en el mundo. Y al final nos encontramos con una situación que es muy compleja de gestionar y que los europeos tienen que ser conscientes. La Unión Europea es un gran hito, es una auténtica maravilla haber conseguido crear el mejor lugar del mundo, partiendo de la peor situación posible, que era la de países que estaban permanentemente En guerreando guerras. entre ellos, ¿no? Ujú. Y conseguimos la paz, y la paz se hizo gracias, en concreto, también a compartir materias primas, ¿no? Y se hizo pensando en, vamos a convertirnos en una potencia económica para que eso simplifique una evolución política que nunca se ha llegado a producir. Poner a 27 de acuerdo es muy complejo, y esa puede ser una causa principal de que Europa continúe estando como está, ¿no? Si hablamos de geopolítica en materias primas, deberemos hablar de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Cómo creéis que geopolíticamente ha modificado, digamos, las relaciones, el hecho de que Europa se niegue a tener esa relación con Rusia? Bueno, yo ahí tengo una parte que aportar antes de entrar en la contestación más puramente de geopolítica, y es también el control de tecnologías. Ajá. Ucrania es una de las mayores reservas en materiales para baterías y en materiales para microchips. De hecho, Ucrania tiene una de las principales reservas de gas neón, que es uno de los principales gases que se utilizan en la parte de inertización, la parte de la Sí. fabricación de los microchips. Entonces, al final está todo relacionado. O sea, estamos entre una guerra tecnológica, que eso también es importante, porque vivimos en una guerra tecnológica. O sea, la tecnología no es solo para el bienestar. Al final, el que controla cierto tipo de tecnologías controla cierto tipo de líneas de control sobre otros, ¿no? O sea, y hablamos de la inteligencia artificial, que para desarrollar y para controlar, que te hace falta microchips, porque si no tienes microchips. Entonces, aquí ya jugamos también en la inteligencia de la economía. Porque si tú eres capaz de invertir en fabricar cierto tipo de tecnologías y tienes materias primas al lado, o las tienes en un país que controlas, tienes controlado todo el ciclo. Claro. Y eso te va a permitir generar unas presiones brutales en los sistemas de fabricación de tu oponente o de tu país competidor. Y eso lo hemos vivido con la crisis de los microchips en la automoción. O sea, hemos tenido problemas en Europa, pero no los han tenido en otros sitios tanto como nosotros. Claro. O bien porque han sido listos y tienen una reserva estratégica como Estados Unidos o como Japón, o bien porque no tienen esa dependencia, porque lo tienen estructurado de otra manera. Canales de comercio, canales de amistad, almacenamientos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en el caso de la guerra de Ucrania hay que resaltar una cuestión que yo siempre recalco, porque en este caso tus oyentes, Amadeu, merecen saber que Europa se ha hecho cargo de ese problema, porque Europa ha acogido a más de 8 millones de refugiados. El mayor problema demográfico, el mayor problema inmigratorio que ha habido en la historia de la humanidad lo ha resuelto Europa, porque esos 8 millones de ucranianos han encontrado refugio en Europa. ¿Y qué sucede? Que los principales países que los han recibido son aquellos que estaban entonces, en su día, detrás del telón de acero. Y son los países más preocupados por Rusia. Y digo esto porque en Europa mucha gente puede pensarse que es un ente monolítico. Yo os hablaba ahora de que son 27 Estados miembros y cada uno respira a su manera, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con que hay diferentes sensibilidades de acuerdo a cómo tratar con Rusia. Y sobre todo los países que pertenecieron a la Unión Soviética tienen absoluto pánico, porque saben lo que sucedió en Checoslovaquia, porque saben lo que sucedió en Hungría en el 56 y porque piensan que eso les va a pasar después de que Rusia acabe devorando a Ucrania. Por tanto, tenemos a los que llaman halcones, países halcones, que son todos aquellos que están más cerca de la frontera rusa y que pertenecieron a la Unión Soviética, y tenemos otros, como en este caso en el que estamos, ¿no?, que es España, que lo ven, digamos, con un poco más de distancia, a pesar de compartir que es una auténtica barbaridad que no se puede
invadir un territorio que es soberano porque sí, además sin ni siquiera justificarlo bien. Y digamos que en la cuestión de principios todos estamos de acuerdo, pero que hay dos sensibilidades, igual que hay muchas Europas. Mucha gente, insisto, piensa, no, esto es todo igual. No, tenemos la Europa de Schengen, tenemos la Europa del euro, no todos participan en todas las Europas, ¿no? Y el caso de Ucrania es un ejemplo clave. Alemania. ¿Qué sucedió en Alemania? Alemania, sorprendentemente, desde mi punto de vista, y esto no es un juicio a posteriori, dices, ¿cómo es posible que después de tener el Berlín ocupado, de tener la República Democrática, hayan confiado tanto en los rusos, ¿no? Claro. Y también puede tener parte de explicación respecto a lo que hablábamos antes con Estados Unidos y China, del engagement, ¿no? Vamos a comerciar con ellos para atraérnoslos y para que sean más democráticos o para que se adhieran a nuestros valores. A nuestros no va a valores. suceder jamás va a suceder nunca, porque tienen sus propios sistemas de valores que Europa o Occidente tiene que aceptar. No tiene que pensar permanentemente que los tiene que cambiar, porque ellos no los quieren cambiar. Entonces, nos encontramos con estos contrastes que por desgracia condicionan muchas cosas. Y en el caso de Alemania, no solamente generó una dependencia de Rusia, que es inexplicable con los dos Nord Stream, más todas las compras que hacían, por supuesto más a un mejor precio, sino que también Alemania tiene una dependencia salvaje de China, y hablábamos hoy, por ejemplo, de vehículos eléctricos, no sé si alguien lo ha dicho, pero en 2022 Alemania dejó de ser el mayor importador de China de vehículos y China se convirtió en el mayor exportador de vehículos a Alemania, ¿no? Se invirtieron las tornas, Claro. por decirlo de una manera más clara, ¿no? Es decir, China está empujando mucho. Porque tiene los recursos para hacerlo. Sí, y tiene lo que llaman el Strategic Partnership, una asociación estratégica privilegiada con Rusia. Todo este juego geopolítico es muy arriesgado para Europa. ¿Creéis que de alguna forma el hecho de la guerra de Ucrania, ¿no? y de bloquear, digamos, este eje europeo, ¿no? va a virar el eje comercial más importante, digamos, en todo lo que es Euroasia, todo lo que es Rusia, China, todo el negocio, digamos, y comercio va a tirar a esa parte, haciéndolo mucho más importante de lo que es actualmente? Bueno, allí nos encontramos, ahora estamos diseñando en Europa el llamado el 11 paquete de sanciones, ¿no? En el momento en que Europa decide ponerse a sancionar junto a Estados Unidos, Japón y alguna otra potencia de lo que llamamos Occidente, allí ya es una decisión muy drástica, ¿no? Y hemos pasado además de tener una gran dependencia energética a tener una mínima dependencia energética en la que, por ejemplo, India se ha aprovechado porque compra el petróleo muy barato a Rusia y lo acaba colocando en el mercado europeo. Exacto, es eso. Te iba a decir de que todas estas sanciones yo creo que realmente no sirven para nada, porque hay países que blanquean luego. Por lo tanto, y tú lo estás diciendo, compro, nadie va a querer el petróleo ruso, por lo tanto es mucho más barato, India lo compra y entonces Europa dice, yo dejo de comprar, pero compro a India, que miraculosamente ahora tiene mucho petróleo, ¿no? Sí. Pero yo no sé de dónde es, pero yo lo compro. Entonces... Así es. Mira, os voy a poner un ejemplo de una conversación. Tuve la fortuna de pasar una jornada con un premio Nobel de Economía hace 2 o 3 meses. Y hablamos de esto. Tuvimos una sesión muy larga en la que no era una clase, quiero decir, era un intercambio de opiniones, ¿no? Y yo recuerdo preguntarle, ¿qué opina usted de las sanciones que impone Occidente a Rusia? Y dijo, las sanciones son correctas. Dice, pero yo, es decir, yo no decía, soy yo premio Nobel, estaba diciendo yo que tengo un conocimiento sobre este tipo de cuestiones que supuestamente es infalible, jamás pudimos predecir que las consecuencias fuesen a ser estas, ¿no? Y ahí me quedé pensando, bueno, hacemos muchas veces juicios a posteriori, ¿no? Claro. Que pensamos, ahora ya con la información que tenemos hoy, igual habríamos adoptado otra decisión en su día, pero cuando la tomas tienes la información que tienes. Y en ese momento Europa decidió adherirse a Estados Unidos y sancionar por algo que era una cuestión de principios e intolerable, que era invadir un país, matar indiscriminadamente a gente que no se lo merece y sin ninguna razón, ¿no? Sin más. Las consecuencias, pues evidentemente han sido muy negativas para Europa también, ¿no? E incluso sabéis bien cómo en el campo de las materias primas Estados Unidos se ha aprovechado y ha vendido el gas hasta 4 veces su precio, ¿no? Exacto. Se han producido circunstancias paradójicas que dices, ¿por qué nuestros líderes en Europa no las pelean más, no las pelean mejor? Hay incluso cierta
comprensión hacia ellos, ¿no? Yo veo a los líderes a veces hablar tan alineados con Estados Unidos, es que hoy en día no te puedes alinear con nadie. Yo no soy ni pro ni contra ninguno de todos ellos, porque todos son iguales, todos velan por sus intereses. Claro. ¿Cuándo va Europa a velar por los suyos? Sí. Claro. ¿Creéis que de alguna forma, pues bueno, ir a por la ser carbon neutral, todas estas políticas que nos hemos impuesto desde Europa, que no se han impuesto en ningún otro lado de la intensidad, digamos, que se han puesto aquí, sin tener las materias primas necesarias para hacerlo, es básicamente tirarnos un tiro al pie? Me has tocado un tema que a mí además es uno de los que más me hacen revolverme, ¿no? O sea, porque es que efectivamente ya no solo tirarnos, o sea, hemos hecho el idiote, ¿verdad? Que lo digas así. O sea, hemos tomado una decisión política, totalmente política, basada en unos principios correctos, vamos a decir así, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, somos conscientes de que hay un posible cambio climático. Digo posible porque no todas los expertos hablan del cambio climático. O sea, hay una parte clara, pero también hay clara inducida por el hombre, hay otra parte que puede ser cíclica. Hay muchos cambios a nivel del planeta que no. Bien, si nos fijamos simplemente en las decisiones que hemos tomado en cuestión de tecnología, y yo he estado en alguna reunión de asesoramiento a alto nivel y con pelea en este aspecto, hemos decidido hacer una carrera por la electrificación brutal, sin tener o decidiendo abandonar la energía nuclear, decidiendo confiar en unas energías renovables débiles, porque son débiles. O sea, y discontinuas. Y discontinuas. La energía solar fotovoltaica ha empezado a ser potente hace 2 o 3 años, pero no tenemos todavía resuelto el reciclado. Se están dando miles de millones de euros a nivel internacional, pero en particular en la Comisión Europea, y nosotros coordinamos un proyecto, de hecho, de esto, para intentar rescatar más sílice de las escombreras de las minas y para ser capaces de reciclar las células solares fotovoltaicas. Tiene una gran dependencia también de materiales estratégicos, y de hecho yo también cotutelo una investigación de alto nivel, Marie Curie, para intentar descubrir nuevos materiales que tengan mejor rendimiento fotovoltaico sin utilizar materias primas críticas. Bueno, pues hemos decidido hacerlo rápido, hemos decidido hacerlo políticamente de una manera populista. Mal, pero no porque el razonamiento que subyace es correcto, pero la velocidad no es la correcta. Yo por ejemplo, porque hoy aquí, los oyentes hemos tenido una comisaria de la Unión Europea donde nos ha explicado pues el marco, ¿no?, de las materias primas y metales críticos, y yo estaba pensando, ¿cómo puede ser que esto llegue a posteriori de todas las políticas de electrificación, ¿no? O sea, estamos construyendo al revés. Esto debe ser lo primero, entonces aseguramos todo eso para poder llegar a lo otro. Pero, déjame además que te apunte una cosa. Totalmente correcto lo que acabas de decir. O sea, teníamos que primero reflexionar a dónde queremos ir. Tenemos los mecanismos para ir. Exacto. Pero lo más importante, ¿cuáles son los pasos? Yo que soy físico, tú eres químico, cuando nos enseñaban cualquier problema en ciencia, que te dicen, bueno, si no sabes llegar de A a D, búscate una B, búscate una C. Nosotros no hemos buscado ni la C, ni la D, ni la B. No. Hemos decidido dar un salto, forzar a la gente, y esto fue mi discusión, que yo en cierto foro les dije, ¿ustedes se dan cuenta de que quieren forzar a que la gente se compre un vehículo eléctrico que están en unos costes en torno a los 30.000 euros en los próximos 4 años? Y no todo el mundo tiene la suerte de tener los sueldos que tenemos nosotros para podernos cambiar el vehículo cuando nos dé la gana y comprarnos el vehículo que nos dé la gana. Pero es que yo diría más, el problema para mí del coche eléctrico ya no es el precio, que es otro. Es por una razón social, ¿eh? Sí, pero vamos con las tecnológicas. Pero somos un país de pisos, claro, que no todo el mundo tiene parking. ¿Dónde vas a recargarlo? Y de montañas, y de zonas despobladas. Que yo, mitad de mi corazón es de Teruel. Entonces, zona despoblada. ¿Qué narices vas a ir con un vehículo eléctrico? El otro día estuve enseñando varias industrias y paseando por mi tierra. Y oye, ¿quién se hace todo el paseo alrededor de toda la provincia de Teruel con un vehículo eléctrico? No hay nada. De hecho, tienes ya dificultades para encontrar una gasolinera a veces. Entonces,
¿Qué pretendemos hacer? ¿En 5 años todo esto? No, habrá que hacer los pasos A, B, a C, a D. Pero tecnológicamente resulta que nos hemos olvidado y hemos destrozado las previsiones de las automovilísticas, o sea, de las compañías de automoción. Eso conlleva un impuesto en empleados, eso conlleva un impuesto en reducción económica. Y estamos hablando de automoción y el vehículo eléctrico, parece que nos cebamos en eso, pero no, también hablamos de fuentes de energía, también hablamos de otras cadenas de valor, hablamos en los aceros, o sea, hay una serie de cadenas de valor en las que hemos decidido saltar de tecnología, forzar a poner imposiciones, mientras que otros países no lo están haciendo. Y la molécula de CO2 es la misma que emitimos en España que la que emiten en China, en Marruecos, en Turquía, en todos, y eso es lo que genera las emisiones y eso es lo que nos genera el problema global. Entonces, a lo mejor tenemos que ser capaces de decir, no señores, vamos a centrarnos en ver qué tecnologías tenemos disponibles, ver hasta dónde queremos ir e empezar a fomentar la aplicación de esas tecnologías. Porque por decisión política se ha decidido ir al vehículo eléctrico y nos hemos pospuesto el hidrógeno, cuando el hidrógeno lo tenemos también muy cerca y es una solución clara a esa transición. Pero tampoco tenemos que irnos al hidrógeno, que dirías, bueno, es una tecnología, el hidrógeno no es nuevo, obviamente, pero la tecnología de las fuel cells con alto rendimiento, pues es complicado. Es complicado y las acabamos de tener. No, es que el vehículo de diésel, con buenos catalizadores, con un precalentamiento del catalizador para que funcione en temperaturas de rendimiento óptimo, genera mínimas emisiones, y habría que hacer realmente el ciclo de vida y estudiarlo, bueno, de hecho seguro que alguien lo ha hecho, para ver que por qué no podemos generar ese punto B, ese punto C y ese punto D poco a poco. ¿Por qué obligamos? ¿Por qué de repente nos hemos autocreado una gran dependencia de las baterías y de esas materias estratégicas, peleándonos ahora por hacer gigafactorías, por hacer todo, cuando a lo mejor teníamos otras soluciones, mientras poco a poco vamos electrificando? O sea, la meta la tenemos todos clara. Yo creo que no hay un solo científico que no sea consciente de que en una ciudad o en las ciudades, una vez que reorganicemos el urbanismo, una vez que reorganicemos todo, las ciudades tienen que ser limpias, las ciudades tienen que ser eléctricas, al final con 0 emisiones, para no tener que estar respirando partículas, y todos creemos en eso. Pero obviamente habrá que hacer una fase, ¿no? Estamos en Madrid, pregúntale a los madrileños el tema del Madrid Central y pregúntale al panadero que viene con la furgoneta a repartir pan, si le dices que dentro de 3 años, como no va a cumplir el Euro 7 y no va a cumplir nada, que no puede repartir pan. Y dile que tiene que gastarse 30.000 euros. Claro. Al señor. Claro. Entonces, vamos a ser sensatos, o sea, tenemos que hablar por todo el mundo. No tener una visión idílica. Oye, yo soy científico, soy el primero que siempre en mi profesión he soñado en desarrollar todas las cosas que hemos hecho, todas las patentes que tengo, todo para desarrollar tecnologías para el bien de la sociedad. Pero como bien te decía antes, nos enseñaron en la facultad de A a D, hay que pasar por C, por B, hay que tener todas las etapas, y las tenemos. Si hablamos de coche eléctrico, tenemos que hablar de China. En cuanto a coches, si no estoy mal, China es el que tiene más coches matriculados por año. También, como has dicho, Sebastián, es el país donde ya está fabricando más coches eléctricos del mundo. Realmente ellos son la refinería de cobre del mundo, por lo tanto ellos no tienen ningún problema en la electrificación. Y sí que es verdad que su generación, digamos, eléctrica, pues depende muchísimo del carbón y seguirá dependiendo en los próximos años, pero en cambio parece que la apuesta es clara y que son los líderes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú que has estado allí, todo el tema del coche eléctrico en China? Bueno, es cierto, ¿no? En la descripción que haces, la paradoja quizá que a mí me llamó la atención, y que me llamó la atención porque la desconocía hasta que allí me puse más al día en políticas del país, es que China se considera a sí mismo un estado en vías de desarrollo, ¿vale? Sí. En definición, China es un estado en vías de desarrollo. Como emergente. Exacto, sí. Entonces, eso les habilita, a su juicio... Su política, ¿no? A veces es... Vale, yo tengo que intentar cumplir todo esto, está claro, pero si vemos históricamente,
y hacemos el cómputo, digamos, acumulado, evidentemente Estados Unidos ha contaminado mucho más de lo que he contaminado yo, por mucho que yo ahora nominalmente lo esté haciendo más, así que como mínimo, hasta que no iguale Estados Unidos, tengo que tener cancha ancha. Sí, eso es en general el sur global el que pone en ejecución esta teoría de la compensación, si la podemos llamar así, ¿no? Oiga, ustedes ya tuvieron la revolución industrial y ya nos llenaron todo de humo y de partículas en su día, ¿no? Por tanto, ahora nosotros tenemos el derecho de crecer como lo hicieron ustedes en su día, es nuestro momento y nos parece fenomenal que ustedes sean muy limpios, pero nosotros tenemos que crecer y sacar adelante nuestros países. Esa, digamos, es la teoría central que sustenta este enfoque, ¿no? Y al final, al mismo tiempo, nos encontramos con que la apuesta por el vehículo eléctrico, no solo en coches, sino también en motos. Hay muchísima fabricación de motos cada año en China, que yo la primera vez que estuve me asusté porque no se oyen, ya sabéis que son silenciosas, y cada 2x3 estaban a punto de atropellarme. Y tengo ese recuerdo. Tengo otro recuerdo, creo que fue en 2013, cuando estuve la primera vez, de mirar al cielo y durante varios días y no ver la luz, no ver el cielo azul jamás. Era todo gris. Al mismo tiempo es la primera vez en mi vida que usé mascarilla antes del COVID. Nunca la había usado antes, la mascarilla. Era irrespirable el ambiente. Pero todo eso lo han ido cambiando. Ahora bien, ellos tienen el compromiso de ser neutrales en carbono en 2060. 60. Por tanto, ellos no lo están escondiendo, ¿eh? Es una declaración, es una política pública. ¿Qué hacemos el resto pontificando o dándoles lecciones de cómo tienen que hacer las cosas? Ellos han dicho que hasta 2060 no van a cambiar. En 2030 van a alcanzar el pico. Y a partir de ahí empezarán a bajar hasta que en 2060 sean neutrales en carbono. Y te voy a explicar por qué es, además, porque China, fijaros lo inteligente que han sido, hablando del tema de la electrificación. Ellos se están convirtiendo en líderes de vehículo eléctrico y de baterías y todo. ¿Para qué? Para vendérnoslos a Occidente, que somos los que estamos locos por hacer la electrificación. Ellos van a su paso. Y de momento, porque si dijeras, no, hago vehículos eléctricos, pero mi generación de energía es de carbón, es absurdo. O sea, es absurdo. O sea, estoy generando, es absurdo todo lo que estoy haciendo. Pero que esto es otro de las absurdeces generales. Pero ojo que hay un objetivo detrás. El objetivo es, de momento se lo vendo a Occidente, mientras me voy generando yo la tecnología. Tiro de las centrales de carbón mientras construyo nucleares, porque China está construyendo 50 plantas nucleares, se está generando el ser el líder en los reactores modulares, junto con Rusia, junto con Estados Unidos, por supuesto. Pero aquí todos estamos, no, cuando hay soluciones, reactores modulares, reactores, microreactores. El último capítulo hemos hablado justamente con una chica que básicamente de SMR, de reactores modulares, y realmente es que es el futuro. Y no se puede entender cómo Alemania ha decidido apagar todas las nucleares y si hace falta, pues tiramos de carbón. Claro. Ya la han vuelto a enchufar. Claro. O sea, y entonces estamos aquí, preocupándonos de la transición eléctrica, preocupándonos de ese cambio climático y esa historia, pero tiro de carbón además mal, porque no han puesto todavía, o sea, desde luego nadie se va a arriesgar a invertir en centrales supercríticas de carbón que reduzcan las emisiones de CO2, porque, de nuevo, otra tecnología que tenemos, que se podría haber aplicado para hacer una transición justa en España, que hemos cerrado todas las plantas térmicas, nos hemos comido todo el ingreso de energía, los hemos cerrado con una decisión totalmente errónea, para ser los primeros, para tener esa política verde, cuando podríamos haber seguido tirando de esas centrales. Ojo que las de ciclo combinados de gas las pagamos muy caras y siguen emitiendo CO2, o sea que es un poco absurdo. El gas verde no lo entiendo. Y no hemos decidido invertir en esas plantas de carbón con la cantidad de empleos que generaban. No hemos decidido invertir en ellas cuando hay tecnologías de generación supercrítica, de filtros, etcétera, que nos podrían haber hecho una transición más justa. Más justa me refiero porque al final se ha despedido gente. Yo que ahora mismo trabajo en las cuencas mineras en Castilla y León, bueno, estamos hablando de miles de empleos que se han perdido por unas consecuencia de decisiones erróneas porque han sido tomadas demasiado rápidas. No erróneas en el concepto, repito, no erróneas en el objetivo final. La cuestión es, cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que pensar en todos. Hay que pensar en la gente, hay que pensar en la economía de la región, hay que pensar en los pobres que están trabajando allí, hay que pensar en que a lo mejor puedo hacerlo
fase por fase, y hay que pensar a dónde quiero ir de una manera general y racional, sumando cosas. España es una potencia nuclear, tiene la capacidad, somos líderes en desarrollo tecnológico. ¿Y qué estamos haciendo? Venderlo afuera, dándolo afuera, regalándolo afuera. Nuestras mejores consultoras nucleares están fuera, están en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, ya no hacen nada aquí, alguna queda por aquí, o sea, que son de aquí, pero y aquí ya no tienen negocio. O sea, no quiero dar nombres, pero al final esto es así. Entonces, China se lo ha organizado perfectamente. Tiene su transición para 2060, que es cuando va a estar a full rendimiento, a un rendimiento completo de todos sus reactores nucleares. Nos ha pasado en la fusión. Sus Tomahawk ya son más efectivos que nuestro proyecto ITER, que lo llevamos desarrollando los últimos 30 años. Y ya son más efectivos que nosotros. Es que es más, muy en relación a lo que dices, ¿no? Ves las grandes mineras, digamos, de oil and gas, no están explorando, no gastan dinero en exploración. ¿Para qué? Si no voy a poder. No hay descubrimientos de yacimientos. Y, bueno, no sé qué opinión tenéis, pero yo veo muy complicado realmente en 10 años, como aquel que dice, no consumir nada de oil and gas. Es que va a ser imposible. Es más, o sea, aquí siempre lo miramos solo el oil and gas como para consumo de quemar y generar energía, pero claro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a haber también un shortcut de esto? Porque es que no sé cómo vamos a solucionar eso. Bueno, yo tampoco lo sé. De hecho, el tema de los trending green, vamos a decir así, pues es todos los bioplásticos, las soluciones biodegradables, que por supuesto tienen que estar ahí, pero tenemos... Bueno, hay una serie de componentes de automoción. Las propiedades de esos plásticos no son las mismas que de los plásticos que vienen de otra fuente, de otra generación, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí, el leitmotiv, el punto clave, es la tecnología, el desarrollo tecnológico. Y de nuevo nosotros hasta hemos sido tontos en eso, y vuelvo a la conversación que habéis tenido entre los dos, de que hemos decidido europeizar, pensando en que íbamos a hacer ese engagement, ¿no? Y yo, que estoy en el mundo tecnológico, se ha financiado multitud de proyectos para ir a hacer tecnología con el país X, en el país Y, con la idea de que si le regalamos tecnología, si pasamos por allí y estamos con ellos, luego nos lo van a agradecer y van a convertirse en europeos también y nos van a devolver lo que les hemos dado, pero multiplicado por 5. Mentira absoluta, mentira absoluta. Hemos sido de buenos, ¿no? Hemos sido de buenos. Europa se ha dedicado a regalar, Europa se está dedicando a intentar pensar que europeizando va a sobrevivir, y los demás no quieren ser europeizados. China no quiere ser europea. ¿Creéis de que Europa ha pasado, digamos, su pico de bienestar? ¿Estamos en declive, digamos, Europa, y vamos a ir, digamos, hacia abajo en cuanto a bienestar de vida, entiendo? Sobre esto, la respuesta puede ser sentimental, ¿no? De lo que nosotros mismos respiramos cada día en nuestras ciudades, en los lugares donde vivimos, o puede ser racional, ¿no? Pero ambas van en la misma dirección, por desgracia, y es que para respondernos desde un punto de vista racional no tienes más que mirar los presupuestos públicos de las administraciones, y cuando analizas en qué se está gastando y en qué se está prometiendo que se va a gastar, te das cuenta que hemos vivido una época dorada, hemos vivido una época de bienestar que jamás probablemente nadie la podrá igualar en el mundo. Ojalá lo hagan muchos, ¿no? Y copien este modelo de bienestar, que es al final la grandeza de Europa. Es lo más bonito que se ha construido en todos estos años. Y es algo además que no tiene ideología, es algo que acepta todo el mundo, con mucha naturalidad, izquierdas, derechas, todo. Nadie pone en cuestión la sanidad universal, por lo menos en España, ¿no? O la educación universal y gratuita. Pero ahora, y esto también es una consecuencia de la guerra de Ucrania, que no solamente la tiene en las variables que hemos estado comentando, sino también en el hecho de que hay un compromiso de gasto mucho mayor en equipamiento militar, en armas. ¿Qué significa? Los presupuestos públicos, ahora que hablaba Santiago del físico y el químico, pues es la teoría de los vasos comunicantes. Tú quitas de una partida y es cuando puedes poner en otra, pero al final las cosas están muy equilibradas. Entonces, sí, pero a día de hoy tampoco están así, porque lo que hacemos es generar deuda. Y vamos generando deuda y no pasa nada. Pero ese es un error gravísimo. Contra el que en una época que pasé yo en la administración luché a diario. Tú no puedes
generar deuda o crear deuda para pagar servicios. Tú tienes que hacerlo para pagar infraestructuras. Es que es un concepto económico básico. Y en España no, en España se endeudan las administraciones públicas para financiar servicios. Traducción, estás pagando hoy, o tus políticos están pagando Pan hoy, para hoy, hambre para mañana. los servicios que van a tener que pagar tus nietos después. Que tú disfrutas y van a pagar tus nietos. Es que es ridículo, es absurdo. Y todo el mundo aquí está permanentemente autoengañándose, ¿no? No quiero más servicios. Atiende a la realidad. Todo eso vi un vídeo el otro día de un político americano ya de hace tiempo, ¿no? Y decía que al final esto es lo que vota la gente. La gente lo que vota es: yo quiero que no me subes los impuestos, pero quiero que me des más servicios. Y la única forma que tienen de hacerlo es generando deudas, porque el ciudadano no acepta los recortes. Entonces, al final, están haciendo lo que la gente de la calle le pide. Que la otra pregunta es si el político tiene la responsabilidad de decir, pues eso no se puede hacer. Porque al final es el rol del político, ¿no? Ojalá lo hiciesen. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque la realidad es que si tú tienes unos recursos limitados, no puedes estar permanentemente prometiendo cosas que no vas a poder cumplir, ¿no? Y esto sucede muy habitualmente en todos los campos de la política. Es así, es una realidad, por desgracia. Todas estas tensiones geopolíticas que yo lo que veo es que bueno, no van a terminar, ¿no? Eso sigue evolucionando. ¿Creéis que nos estamos yendo, y ya hemos tenido unos años de alta inflación, pero esto combinado con la deuda, es probable de que implique que vamos a tener toda esta década pues altas inflaciones que al final, pues bueno, lo que hacen es reducir la deuda a través de la inflación y debido un poco a toda esta tensión de materias primas? Sí, es un escenario que, por desgracia, no tiene mala evolución. Los problemas, este tipo de cuestiones no se resuelven permanentemente haciendo ejercicios de populismo, ¿no? De lo que decías ahora mismo, ¿no? Me piden, pues yo les doy. No, tú tienes que responder a los anhelos de los ciudadanos, por supuesto que sí. Pero si eres un servidor público, también tienes que decirles, este es el límite, señores, y ustedes también deciden, ¿no? ¿Qué quieren? Aquí, si optamos por este camino, estas serán las consecuencias. Si optamos por este otro, estas serán las consecuencias. Cuando en España se ha recortado algo, siempre ha habido un grandísimo escándalo. En otros países no es así. Por lo menos en los que yo tengo referencia en Europa, no se enfoca. Francia. Bueno, Francia es un país revolucionario por naturaleza, ¿no? Sí, Quizá sí. no es el ejemplo. no es un ejemplo que podamos trasladar al 100% a España, que es más también, pacífico. a ver, sí, y que, o sea, yo no he visto las manifestaciones que ha habido en Francia, yo no las he visto aquí. O sea, la gente por Twitter mucho, pero luego la calle es más complicado, ¿eh? Sí, eso, el Twitter al final es verdad que es una vía de escape, ¿no? Y aquí la gente está más tranquila, eso es cierto, ¿no? Pero al final nos encontramos con un escenario que describes que, claro, alta inflación, más promesas, más servicios, más deuda. No hemos llegado al caso de Italia, que está en un 200% del PIB. Pero si están dentro de la Unión Europea y les han permitido, pues es seguramente el camino escogido, ¿no? Llevamos ese camino porque el crecimiento desde 2000, creo que es 2011, es continuo. No ha habido ningún año desde entonces en donde haya habido un pequeño bajón en el porcentaje de deuda del país, ¿no? En respecto al PIB. Al contrario, no ha hecho más que crecer y sigue esa tendencia. Claro, cuando escuchas... mi problema es que habiéndome dedicado a esto en el ámbito profesional, cuando escucho incluso a compañeros que he tenido hacer este tipo de promesas, me parece una grandísima irresponsabilidad, ¿no? Y es puro populismo. El populismo es hacerte trampas al solitario, al final. Claro. Tú, Santiago, ¿cómo lo ves estos próximos años, digamos, económicamente, socialmente? ¿Cómo ves que va a evolucionar Europa o el país en general? Pues hombre, no es mi campo de expertise, no lo tengo muy claro. Yo creo que Europa o resuelve su dependencia energética o resuelve la manera que tiene de trabajar con la energía o tenemos un grave problema. Y ahí sí que me puedo meter, que es más mi campo, ¿no? Y eso está relacionado con la economía, ¿no? Yo creo que el principal problema que tenemos es resolver nuestras dependencias energéticas y el ser autosuficientes energéticamente, cosa que tenemos, bueno, autosuficientes y de manera continua y resiliente,
cosas que tenemos que resolver. Si queremos ir a esa transición verde, si queremos... El otro día, en una reunión que tuvimos, hablaban de una planta de procesado para generar aluminio, que lo utilizamos en todo, que tenemos en Galicia, que en los picos de energía consume ella sola el 60-70% de la electricidad de todo el país, de toda España. Entonces, una sola planta. En Imagínate. sus picos de energía cuando necesitan, entonces claro, tienen que ver cuando producen ese pico, cuando tal, o sea, todo esto genera una complicación. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque tenemos un sistema energético débil, extremadamente dependiente de unas energías renovables discontinuas, que tenemos que todavía renovar más, porque encima son antiguas, porque pues lo mismo, lo hicimos, vamos a hacer la transición a renovables porque era políticamente correcto, vamos a hacerlas cuando todavía no eran tan eficientes como son ahora. O sea, es que vamos evolucionando, entonces ahora hay que renovar las renovables, pensar en que no teníamos que haber abandonado la energía nuclear, pensar que teníamos que haber hecho una transición a la energía nuclear smart, que ya la tenemos la tenemos hace años, pero no nos hemos preocupado de adquirirla. Obviamente apostar en España podemos apostar por las energías renovables, ahora podemos apostar por la fotovoltaica, no siempre, no en todos los sitios, pero podemos apostar por ello. Tendríamos que tener una gestión del agua para poder apostar por energía hidroeléctrica. O sea que podemos tener un mix de renovables muy potente y muy interesante que debe ser complementado con energía nuclear. Yo lo tengo clarísimo. O sea, ya que tenemos esta dependencia de materias primas y evidentemente un proyecto minero desde que se inicia hasta que se pueda generar la materia prima pueden pasar 10, 15 años, depende... por lo tanto, muy lejos y no factible para entrar, digamos, dentro de la cadena de valor para llegar a hacer carbón neutro. ¿Es el reciclaje de las materias primas la clave para poder acceder a este material y minimizar la dependencia, digamos, de otras potencias? bueno, yo creo que efectivamente, o sea, al final el almacenaje y el tener un control sobre los recursos es lo que te minimiza la dependencia, porque te minimiza también la dependencia tecnológica. O sea, cuanto más autosuficiente eres, sobre todo cuando tenemos un grado de desarrollo tecnológico elevado y una generación de conocimiento muy elevada, como somos en el caso de los países europeos, y en concreto en España, ¿no? España, aquí donde nos ves, tecnológicamente somos líderes de muchas cosas y a nivel de universidad y a nivel de desarrollo somos líderes en muchas cosas. Tenemos todavía que mejorar mucho el sistema universitario. Seguro. Y de talento y todo. Sí. Pero, porque ahí podríamos hablar, bueno, mil historias. Largo y tendido. Pero sí que es eso para otro podcast, ¿no? Que nos desahoguemos. Pero sí que es cierto que no podemos quitar que tenemos grandes mentes, que tenemos grandes empresas que desarrollan tecnología. Pero el problema que tienen es que están... y lo hablábamos, o sea, grandes empresas que están parando la producción. ¿Por qué? Por el precio de los costes de energía. Empresas que se han ido de España por la fluctuación de los costes de los precios de energía. O sea, volvemos otra vez a la energía. Volvemos otra vez a esa generación. Volvemos otra vez a la dependencia de las materias primas. Si no las tenemos aquí, las tenemos que traer de aquí y de allá. Y al final me suben el precio de los combustibles. Y resulta que no tengo una logística adecuada en el país. Pues entonces, obviamente, todo ese desarrollo de tecnología y esa manufactura de tecnología se hace. A mí me salen lágrimas cuando tenemos tecnología en España para hacer carburos de tungsteno silicio suficientemente buenos para todas las herramientas de corte, para toda esa tecnología, y no hacemos nada aquí. Sin embargo, tenemos el 10% de las reservas mundiales de tungsteno. Entonces, Imagínate. tenemos el tungsteno y somos tan bobos que tal cual el tungsteno lo vendemos a Australia, o lo vendemos sobre todo a Australia. ¿Para qué? Para que allí, ahí manufacturan. Entonces, ¿qué lógica tenemos? O sea, de donde sale el material, lo enviamos a la otra punta del mundo para que luego nos venga aquí, porque aquí también en el País Vasco y en Burgos, en Castilla y León, tenemos las principales empresas de manufactura y de bienes de equipo, máquina herramienta. O sea, que somos líderes en máquina herramienta, en manufactura y en bienes de equipo, que tienen que comprar todo esto a Australia cuando la materia prima de origen viene de España. Pues estas son las cosas que la globalización... Yo como físico, esto no, o sea, en la optimización, cuando hacemos pruebas de optimización, esto no lo entiendo. La globalización ha permitido todo eso y ahora estamos yendo a una racionalidad que eso ya no es lógico. Bueno, llevamos casi una horita hablando y creo que es hora de disculparos, pero antes de terminar os voy a pedir que dos preguntas que me las podéis responder muy rápido. Es, si vosotros tuvierais que invertir en un metal o en una materia prima, pensando en su evolución a nivel mundial para los próximos años, ¿cuál sería? Y la otra es, ¿cuál consideráis que es la materia prima más clave, digamos, para Europa?
de estas dos? Bueno, la primera pregunta yo te la respondería diciendo que llamaría por teléfono a mi amigo Santiago Cuesta. ¿Qué manera de pasar el balón? Evidentemente no es mi campo y yo me fío al 100% y a ti, Amador. Nos hemos conocido y ha habido muy buena conexión, así que aprovecharé estas nuevas amistades para decidir cuando genera algunos conexión de LinkedIn dónde invierto en los próximos años, ¿no? Al final nos encontramos con que quizá la clave sea para invertir, con que algo que decía ahora Santiago, si Europa no tiene los materiales que necesita para producir su propio desarrollo, pues probablemente esos sean esos elementos, los que sean, que yo ahora mismo he escuchado hablar de muchos de ellos estos días, pero no sabría hacerte la lista. Cualquiera de ellos parece que tiene una importancia muy relevante, ¿no?, para ello. Pues vamos, Santiago, que te han pasado el balón. Me han pasado el balón. Bueno, pues esto es un poco hacer también mago, de brujo, ¿no? Y de mago. Evidentemente. Pero bueno, cada uno es bullish en una cosa, entonces. Pero bueno, voy a darte dos respuestas, una dependiendo un poco de los feelings tecnológicos, de dónde van las tecnologías y sobre todo las tecnologías radicales, y la otra más dependiendo de dónde va pues nuestro consumo social y global, ¿no? Perfecto. Entonces, nuestro consumo social y global va a que vamos a necesitar hierro. Hierro lo necesitamos siempre. Hierro lo necesitamos para todo. Por lo tanto, yo diría que eso es un activo que cada vez se va a consumir más con el crecimiento de población. ¿Y hay problemas de suministro de hierro? Bueno, no hay unos grandes problemas de suministro de hierro porque tenemos una gran relación con Australia, que como bien además hemos comentado esta mañana, es el principal productor mundial del hierro, que supera en un montón. De hecho, Australia suministra a China. O sea, China tiene dependencia de hierro y China va a seguir creciendo. Y bueno, y todos, ¿no? Sí, sí. El segundo que apostaría es obviamente el cobre. O sea, está claro que tenemos que ir a la electrificación. Antes yo criticaba la electrificación, pero ojo que no critico la electrificación, critico la velocidad y el sinsentido que se está haciendo, apostando por una serie de tecnologías, apostando por una serie de acciones que se pueden hacer de otra manera, a otra velocidad, y que tenemos además tecnologías disponibles para hacerlos en esas etapas que hablábamos. Si me tuviera que mojar por una materia prima que hablásemos o que pudiera dar o ayudar a dar un salto tecnológico, me centraría por dos, ¿vale? Una es el níquel. Níquel, ¿por qué? Porque está en todas las superaleaciones que se están desarrollando a día de hoy para todos los temas, desde militares y defensa hasta aeronáutico. Y el segundo, porque es una de las apuestas para almacenamiento de energía, las baterías de baterías. Entonces, Elon Musk decía que queremos más níquel. Quiero decir, todos los que sabemos de tecnología sabemos que está por ahí. Tenemos al señor Elon Musk, que también lo tiene muy claro, es un señor que lo tiene todo muy claro donde tiene que ir. Sí. Entonces, pues ahí yo creo que no me voy a equivocar. Nosotros en España siempre se dice que hay un supermercado, que no voy a decir la marca, que donde coloca un supermercado esa zona se va a desarrollar y que nunca falla. Pues esto yo creo que es un poco así, ¿no? Y sí que es cierto, desde el punto de vista tecnológico, tenemos una apuesta por el níquel y es una de las necesidades. Lo hemos visto también, esto está detectado en los estudios de la Comisión Europea en los que hemos participado y esta mañana se ha comentado, es una de las áreas que hay en el Raw Materials Act y los materiales que han quedado reflejados, ¿no? Y el siguiente material por que apostaría, y además pues no te puedes equivocar demasiado, son los grupos del platino. Por dos razones, porque al final es un material que sirve para bienes de lujo, paladio, platino. Y tal, pero que también, que siempre va a tener su clientela en el tema de la moda y en el tema de bienes de consumo de alto poder adquisitivo, pero sobre todo, porque todo el nuevo futuro que viene a través del hidrógeno, mientras sigamos utilizando las tecnologías actuales, se basan en catalizadores. Y los catalizadores, pues bueno, hay alguna solución para evitar los grupos del PGM, pero también recae en cobre, que es el primero que te lo he dicho. Por lo tanto, los PGMs normalmente cuando hay reacciones así, siempre se desarrollan primero esas reacciones con PGMs, porque todo funciona con PGMs, y luego ya se mira a ver si hay algo más barato para hacerlo. Me ha sorprendido que no habéis dicho tierras raras, pero bueno, es el tópico y evidentemente no, pero es como un poco como esas están ahí, ¿no? Sí. Eso sería caer en el que todo el mundo lo dice en el nombre. Lo dice en el nombre, están tal. Bueno, se está trabajando mucho en la eliminación del neodimio de ciertos imanes y en eso tenemos nuestros varios proyectos con resultados. Bueno, al final también es muy importante, si quieres invertir, porque tu pregunta ha sido invertir económicamente. Sí. Entonces, el volumen de transacción.
O sea, prefiero que me compren 1.000 millones de toneladas de hierro que 1 kilo de tierras raras, aunque el kilo, por ejemplo, de escandio, aunque el kilo de escandio es como 10.000 veces más caro que el de hierro. Entonces, a nivel entiendo la visión. A nivel de tecnología global, el níquel va a mover bastante y yo creo que ahí, yo el razonamiento que hay detrás de por qué el señor Elon Musk lo está haciendo, lo tengo claro. Pues muchísimas gracias, Santiago y Sebastián. Ha sido un placer poder charlar con vosotros. Ha sido muy entretenido y creo que muy didáctico para todos. Simplemente volver a agradecerlo. Muchas gracias, Amadeu. Gracias. Hemos disfrutado de esta conversación un buen rato. Sí, señor. Muchas gracias, Amadeu. Chao. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.